Bueno, quería compartir con ustedes un tema que siempre lo teníamos presente y los antiguos, la iglesia primitiva se saludaba de alguna manera, siempre de la misma manera, ¿no? Entre ellos, porque lógicamente a veces eran perseguidos. Entonces, ¿cómo se saludaban? Maranata. Maranata quería decir, ¿alguien sabe? ¿Cómo? Muy bien. Entonces todos sabían esto, que Cristo viene. Cristo viene. Entonces ellos lo esperaban. Es decir, San Pablo predicaba sobre esto, Pedro predicaba sobre la venida del Señor, todos predicaban sobre la venida del Señor, les hablaba a la gente y se saludaban. O sea que nadie podía decir, yo no sé que Cristo viene, sino que estaban expectantes. Y algunos pensaban que en ese momento, en esa generación, vendría el Señor nuevamente de la iglesia primitiva. Porque así como lo vieron que se iba, Él dijo que volvería. Así que ellos lo sabían. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Porque el Señor no ha venido todavía por segunda vez. Entonces, ¿qué hacemos nosotros mientras esperamos que el Señor venga? ¿Qué hacemos? Usted puede decirme, y yo me mantengo firme en la iglesia. Otro puede decir, yo oro todo el tiempo. Otro puede decir, yo trato de vivir en santidad. Otro, no sé, ¿cuál es su fórmula? ¿Qué hace mientras espera al Señor que venga? Porque de hecho va a venir. No sabemos cuándo, pero Él va a venir. Maranata, Él viene. Y Él viene pronto, dice. Allí cuando termina Apocalipsis dice, ven Señor, pronto, ven pronto. Entonces es como que era un deseo además. Y muchos, así cuando hablamos, me dicen, ay, no veo la hora que venga el Señor, que venga rápido, rápido. Otros, los jóvenes que todavía no se han casado, dicen, no, que venga después que yo me case. Dice. Bueno, lo he escuchado a esto, son tantos años, ¿no? Bueno, así que todos esperan al Señor, unos antes, otros después, otros le piden que se demore y otros hasta que llene toda la tierra. Y hay mucha gente que todavía no ha escuchado, que todavía no les ha llegado la palabra. Entonces creemos que hasta que ellos no escuchen, no sepan de Dios, todavía no vendrá, porque el Señor retarda su promesa, como algunos lo creen, pero no es que la retarda, sino que espera hasta que todos escuchen y puedan tener una oportunidad para escoger, ¿verdad?, qué van a hacer de su vida. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿qué hacemos mientras esperamos? Y saben que Primera Tesalonicenses, Pablo escribiéndoles a los tesalonicenses, responde qué hace esta iglesia mientras espera, qué tiene que hacer. Miren, todo empezó cuando él fue a predicar. ¿Se acuerdan que los viajes misioneros, etcétera, que Pablo hacía? Bueno, en el segundo viaje, él hace un segundo viaje y va a Tesalónica. Cuando llega allí, dice, como era la costumbre, lo van a encontrar en Hechos capítulo 17, el que guste leerlo, todo el capítulo, dice que iba a la sinagoga como era su costumbre. Y algunos dicen, ay, yo no quiero acostumbrarme, yo no soy de esos que se van a la iglesia por costumbre, yo voy si el Espíritu me dice. Miren, ¿no? Pablo iba a la iglesia, a la sinagoga por costumbre. Un buen hábito, ir a adorar a Dios, ir a leer su palabra. Y saben que estando ahí más o menos 3 semanas, supongo yo, porque dice ayer que estuvo 3 sábados, dice que hablaba de la palabra del Señor y muchos creyeron. Pero ¿qué pasó? Había otros celosos, envidiosos, malvados, que dijeron, bueno, este está hablando de un Cristo que ni siquiera conocemos, está hablando de otro Dios, nosotros no creemos en eso, otros judíos. Entonces
hicieron una turba, dice la palabra, y fueron en contra de Pablo para echarlo, para matarlo, querían matarlo, pero en sí lo echaron. Lo echaron un poquito más acá, ahí se quedó y predicaba de nuevo en Berea, y después lo hicieron otro poquito más acá y otra vez predicaba, y otro poquito más acá y seguía predicando. Así que donde lo echaban, él seguía predicando. Pero allí, en Tesalónica, estuvo poco tiempo, pero se levantó una iglesia y él escuchaba acerca de estos hermanos y tenía un cierto temor a que al no haber estado tanto tiempo con ellos, la palabra no se arraigó. Entonces, ¿qué hace? Manda a uno de sus colaboradores, a uno de sus asistentes, obreros en el Señor, a Timoteo. Entonces lo manda a que vaya a Tesalónica a firmar a la iglesia, a ver cómo estaban. Y mientras está Timoteo allá, puede observar lo hermoso que están creciendo y él escucha, Pablo, de otra gente que ha recibido de ellos. Y ya les voy a contar, no solo que ellos imitaban a los apóstoles, a Pablo en este caso, sino que la gente hablaba, los imitaba a ellos y la gente hablaba de lo que ellos hacían. O sea que era una cadena, ¿no? Y estando entonces en la respuesta a esa visita que hizo Timoteo y cómo los encontró tan bien, gracias a Dios, le responde acerca de qué deben hacer mientras esperan al Señor. ¿Saben por qué? Porque algunos estudiosos creen que habían muerto algunos creyentes en ese tiempo. Y la pregunta sería, ¿dónde van? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa con el Señor? ¿Cuándo vendrá a buscar? Un montón de preguntas que tal vez vos o yo nos hacemos acerca de la muerte, de la venida del Señor. Entonces, para aclarar un poco todas estas dudas que tendrían los tesalonicenses, porque no tuvieron tiempo, porque lo corrieron de ahí. Entonces, como no tuvo tiempo de enseñar, ahora a través de una carta lo enseña. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo lindo? ¿Qué es lo didáctico de la palabra? Y podríamos decir hasta homilético. Que en cada capítulo, cuando termina cada capítulo, podríamos tener el tema que debían ellos prestar atención mientras esperan al Señor. ¿Quieren ver la respuesta? Vamos a ver. En primer lugar, ¿qué debemos hacer? Vamos al final del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Dice así el versículo 9 y 10. ¿Cómo os convertisteis? Ustedes leanlo todo si quieren, pero si no, la última parte dice del 9, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? O sea, y esperar. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos para servir? Así que la primera cosa que debemos hacer es servir. Si usted está esperando al Señor, lo primero que debe hacer es servir. Porque alguien que no sirve, hay un dicho que dice ahí, el que no sirve para vivir. Porque debemos darle sentido a nuestra vida, es como darle sal a la comida, como darle el gusto a la vida, y es sirviendo al Señor. Había un coro que decía antes, es la alegría de vivir. Si no servimos, la verdad que nos apocamos de tal manera, no tenemos dónde volcar lo que recibimos y se va apagando esa vida. Jesús lo dijo en San Marcos 10, versículo 43 al 45, acerca de aquellos que querían hacerse más grandes, ¿no? Porque está la tendencia del hombre querer ser más que otros y pisar a otros. Eso lo vemos en todos los niveles. Uno se puede decir, no, yo no soy así, puede pensar, pero Jesús lo dijo, el que quiera ser mayor va a ser el menor y el que
va a servir a los demás. Así que no les conviene hacerse los grandes, no les conviene, porque está la tendencia, pero no funciona, no va. Al contrario, el que se humilla aún para servir, Dios lo exalta. Porque cuando muchos de nosotros empezamos en la iglesia, empezamos a limpiar los baños, empezamos a limpiar el templo, a repartir tratados, y poco a poco fuimos haciendo las demás cosas, no porque fueran más degradantes, sino porque hay necesidades en el servicio. Estamos hablando de la diaconía, de todo lo que hay que hacer, no solamente aquí adelante. ¿Me está entendiendo? O sea, servir es desde venir temprano, desde decirle al pastor qué quiere que haga. Yo sé cortar el pasto, yo sé hacer esto, yo sé hacer... Todos tenemos algo de utilidad para servir. ¿Y cuánto más servir a Dios? Servimos a nuestros semejantes y servimos a Dios. No siempre algo debe hacerse por dinero o por qué me van a dar, aunque la cultura sea así, pero sino que sea un desprendimiento, ¿no? De hacer para la gloria de Dios, para servirle. Mientras lo espero, estoy ocupado. Porque a veces nos hemos preguntado, por ejemplo, ¿vieron el caso de Elías, Eliseo? Todos eran hombres que Dios llamaba, pero estaban ocupados, eran profetas, estaban haciendo algo. Eliseo estaba trabajando en el campo, estaba llevando los bueyes y arando, y tuvo que dejarlo todo, digamos, para servir al Señor. Dejó todo, porque cuando Elías le puso la capa, ¿se recuerdan ese pasaje? Dice allí que lo dejó todo, al contrario, digamos, para no volver, ¿qué hizo? Hizo un gran asado con todos los bueyes, los preparó para un gran asado, y con el arado hizo el fuego. Para no volver, quemó puentes. Y allí sirvió a Dios, lo siguió el profeta. Y uno dice, ¿por qué Dios escoge gente ocupada cuando hay tanta gente que está al vicio? Por no decir nada, hace, más que trabaja con sus dedos para marcar en el celular. Nada más que eso. Pero, ¿por qué Dios busca gente ocupada? Porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho, lo pondrá. Pero el que no ha sido fiel en lo poco, el que no ha mostrado ni siquiera un poquito de iniciativa, de decir, ¿qué puedo hacer? Mire lo que le estoy diciendo. Ni siquiera eso, entonces, ¿para qué? Evidentemente la palabra nos enseña a que no es fiel. Entonces, si una persona no es fiel, no vale la pena enseñarle. Servimos. Mientras esperamos al Señor, servimos. ¿Por qué? Porque Él nos dio ejemplo. En San Juan 13:15, ustedes tienen el pasaje allí cuando Jesús entró a esa habitación donde estaban todos los discípulos, iban a compartir la última cena y no había quien lavara los pies, no se les asignó. Como el pastor ahora estuvo asignando a algunos para que sirvieran la Santa Cena. Bueno, no se les asignó a nadie que lavara los pies. ¿Cómo puede ser? Si era la costumbre y eso lo hacían los siervos, pero ninguno era siervo ahí. Todos eran discípulos, apóstoles. ¿Y quién va a lavar los pies entonces? Agarró Jesús, se ciñó una toalla en la cintura, una palangana, y empezó a lavar los pies. Y ellos dijeron, no, ahí todos dijeron, no, Señor, pero ninguno agarró la palangana, ¿no? Y no querían que Él les lavara, pero Él les dijo, así como yo os he hecho, vosotros también tenéis que hacer, de la misma manera. ¿Por qué? Porque le decían maestro, y claro, si soy maestro y estoy enseñando, entonces ustedes también lo tienen. Pero ¿cuál era el sentido? No de lavarnos los pies, porque en algún tiempo las iglesias también usaron esto, todo el tiempo lavándole los pies. Así que a sacarle las medias, a todos los zapatos, y el pastor agarraba y se ponía a
a lavar los pies. Sí, puede ser una vez o dos, el Papa lo hace todos los años, bueno, pero no es el sentido. El sentido es de servicio, el sentido es de ser el primero, el sentido es de humillarse, el sentido es servir. Así que mientras esperamos al Señor debemos, ¿qué? Servir, como dice la Escritura. Vamos al segundo punto que dice, damos la gloria a Dios. Fíjese el segundo capítulo de 1 de Tesalonicenses, cuando termina allí, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Eso dice Pablo, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Así que Pablo estaba diciendo, si en algo tengo que dar gloria y honra a Dios, es que puedo ver que la iglesia se ha mantenido, es que ustedes son la corona mía, dando gloria a Dios, dando gracias a Dios. Yo los veo a ustedes, digo, gloria a Dios, algo hemos hecho bien. Entonces, gracias Señor, porque te estamos dando la gloria con este precioso fruto, con estos preciosos puñados que son nuestros hijos quizás, que son la familia, que son los vecinos, a lo mejor tu célula, no sé. Damos gloria a Dios. ¿Saben por qué? Pablo, cuando se entera que están allí firmes, que están conduciéndose, dice, de tal manera que estaban dando gloria a Dios con su vida, que estaban imitando a los apóstoles también, decía, ¿cómo? ¿Qué son ustedes? Son una corona, ¿qué más puedo pedir? Él dice, si ustedes me pidieran que hubiera dado mi vida, lo hubiera hecho. Ustedes lean después toda la carta, y él dice, si hubiera sido necesario, hubiera dado mi vida por ustedes porque realmente los quiero, los amo. Se los explica allí en la carta, ustedes léanla y van a ver cómo él expresa cuánto los ama. Porque realmente ellos habían demostrado un gran afecto hacia los apóstoles, los habían recibido mientras los otros los echaban, ellos los recibieron y aprendieron esta palabra de Dios en sus vidas, pero todavía necesitaban ser fortalecidos, necesitaban que fueran adiestrados en todos. Así que la palabra del Señor nos enseña en Colosenses 3:17, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor y para dar gloria por medio de Él. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho. Uy, yo me puse a pensar en esto y digo, qué fuerte que es. Es lindo verlo ahí y escribirlo en tarjetitas, pero qué fuerte que es. Porque estoy dando gloria a Dios con todo lo que digo. Estoy dando gloria a Dios con todo lo que hago, sea de palabra o de hecho. Y yo, es fuerte, porque yo no todo el tiempo hago las cosas bien. Entonces tengo que estar, Señor, perdóname. Señor, líbrame. Señor, límpiame. Como dice el salmista, pon candado a veces a mi boca. Un candado, porque a veces nos desbocamos, ¿o no? Muchas veces hablamos cosas que no tenemos que hablar. Vienen, dice, uy, bueno, lo dije, ya que lo dije, bueno, ya está. Pero no, vienen pensamientos a nuestra mente, pero no siempre son del cielo. Vienen de la tentación, vienen de lo que ven nuestros ojos, vienen desde el mundo, vienen de lo que escuchamos, vienen de todos lados. Pero eso no es pecado. La cosa es anidarlo, la cosa es repetirlo, la cosa es que sea una idea, ¿me entienden? Pero si no, viene, me pongo el yelmo. ¿Cuál es el yelmo? El yelmo de la salvación, y entonces con eso pongo música cristiana, me empiezo a recordar cosas del Señor, palabra de Dios, empiezo a repetir y trato de limpiar, porque la palabra de Dios es como agua pura que entra en este habitáculo y limpia lo que pueda quedar allí, de lo que ven nuestros ojos. Por eso es que Jesús dijo, es necesario que os lave los pies, porque están en el mundo, porque es normal
Pero cuidadito, que no se anide, que no se hagan ideas, que no se luego fortalezas, porque va increciendo. Así que no se hagan fortalezas en ustedes. Tenemos que dar gloria a Dios. Tercer lugar, dice en el capítulo 3, que debemos crecer para bien, no como recién les decía, para mal. Versículos 2 y 13. Dice la carta de San Pablo a los tesalonicenses: y el Señor os haga crecer y abundar. Crecer y abundar. El versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que el Señor, Él va diciendo cómo va a ser esa venida, va enseñando, y lo que debemos hacer, dice que va a venir con todos sus santos, ¿verdad? Ahora, debemos crecer y abundar. No es normal la persona, el niño que no crece, está enfermo. Debe hacerlo ver, debe hacerlo tratar. Hay una glándula que está mal. Lo normal es crecer, y así como es lo normal crecer en un niño, en un ser humano, en cualquier ser vivo, lo normal es crecer en el espíritu. ¿Cómo se crece? ¿Cómo se crece? Ay, bueno, hay que orar, hay que leer. Sí, lo sabemos de memoria, varias cositas, pero ¿cómo crecemos? Analicemos. Cuando Jesús dio dones a los hombres, les dio dones espirituales y dio dones hombres, que llamamos nosotros, los que estudiamos la palabra de Dios, dice, nos dio dones. Dones que iban a funcionar en la iglesia, en este lugar para enseñar. Dice dones de pastores, dones de evangelistas, dones de maestros, dones, no sé en cuál iba, bueno, los misioneros que llamamos, los apóstoles, todos los dones hombres. Entonces, ¿para qué? Para que funcionaran para edificarnos. O sea, yo ahora estoy haciendo esa función, estoy cumpliendo esa función, ese don de enseñar, de pastorear de alguna manera, pero enseñar de maestro para que crezcamos, para ir edificándonos. Eso dice la Escritura. ¿Y dónde lo hace? En la iglesia. Este es el comando, por decir así. ¿Me entienden? Es allí donde nos alimentamos espiritualmente y lo hacemos a través de la iglesia. Por eso es necesario congregarnos. Necesitamos que todos estos ministerios, además de los dones espirituales, estos dones hombres nos enseñen, no edifiquen, porque de lo contrario vamos a quedar chatos. Necesitamos los 5 dones hombres. ¿Y saben qué? Enseñan la palabra de Dios. Todos deben enseñar la palabra de Dios, que es la columna vertebral de este edificio. Así que deben cada uno de nosotros aprender, ¿qué cosa? La palabra de Dios. A través de un evangelista comenzamos, a través de un pastor, a través de un maestro o quien sea. Vamos edificándonos en amor. ¿Y sabe lo que dice allí Efesios? Que vamos creciendo. ¿Hasta qué medida? Hasta la medida de la plenitud de Cristo. Quiere decir que ahora usted y yo estamos en construcción. Estamos siendo enseñados. Cada uno a un nivel, cada uno como va aprendiendo, cada uno como llegó al Señor y va siendo adiestrado y edificado en amor. Pero no hay límite hasta la medida de la plenitud de Cristo, Efesios. Así que no hay límite, no tenga miedo. Algunos me supieron decir que se querían ir de la iglesia, lamentablemente. Vinieron a hablarme, chicos hermosos, chicos preciosos. ¿Saben por qué? Porque me dijeron, lamentable, ¿no?
hasta acá llegué a un techo. Hasta acá llegué a un techo y tengo que buscar más. Tengo que buscar más. Pero saben que están equivocados. O sea que yo me sentí mal, no solo porque ellos quisieron buscar más, sino por el hecho que no supe enseñarles, que no les di la materia esa. Evidentemente no les enseñé a dónde estaba el punto. ¿Me está entendiendo? ¿Usted me sigue? No puede haber techo en la iglesia, porque no es catedral de alabanza, a ver si me explico. Es la iglesia de Cristo. Y aquí hay ministerios que están funcionando. Y es posible que usted se sienta chato, pero el problema no está en la iglesia, está en usted. ¿Por qué no lo mira? ¿Por qué no lo ve? Como dijo Jesús, pues no miremos la paja del otro, sino miremos para adentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer si estoy en ese estado? Pero bueno, entonces me fijo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué me está pasando? Primero, me he dejado de alimentar. El agua está estancada, así que debo dejarla fluir. El don que me ha dado Dios, porque a cada uno Dios le dio, Mateo 25, a cada uno Dios le dio. Entonces, con ese don que tenés, que Dios te dio, porque no me puede decir absolutamente ninguno, y se lo voy a discutir con la palabra de Dios, que no tiene un don. Todos, absolutamente todos, aquel incluso que dice yo no tengo nada, no soy nada, no sirvo para nada, tiene un don dado por Dios, puede ponerlo al servicio del Señor. Cualquiera de ustedes. Entonces, si estás en esa condición de estar chato, que vos decís, oh, me quiero ir allá porque en aquella iglesia danzan y acá no. Pero eso es porque la iglesia te llegó a un techo. ¿Aquellos están en otro nivel? ¿O vos podés danzar en tu casa o decir acá o formar un grupo acá? ¿Alguna vez viniste a decirme, me gustaría formar, pastora, un grupo de chicos, de niños, o que dancemos o que hagamos? Hasta ahora nadie vino. Si lo habla a espaldas, no sé. Pero supongamos, yo di un ejemplo. Entonces, no me pueden decir que llegaron a un techo porque el don está en ti. Entonces tienes que explotarlo, lo tienes que llevar a otro nivel, pero es tu responsabilidad. No es que en la otra iglesia vas a llegar a otro nivel. Ahora, ¿querés ir a hablar en inglés o en otro idioma? Bueno, ese es otra cosa. O te vas de misionero, es otra cosa. O el Señor te envía, o por cambio de domicilio, es otra cosa. ¿Me está entendiendo? Pero usted está clavado acá y para que dé fruto. Y que su fruto permanezca. ¿Amén? Muy bien, gloria a Dios. Entonces, seguimos. Debemos crecer para afirmarnos, porque dice que debemos afirmarnos. Entonces la palabra de Dios es la que nos mantiene firmes, y usted puede leer Hebreos 3 y 4 y va a ver que el pueblo de Israel erró porque era ¿qué? Vagos en su corazón, no abrían su corazón, eran duros de corazón y eran desobedientes. Y entonces andaban divagando en su corazón. Así que puede leer allí Hebreos 3 y 4 y termina, mire, el 4 diciéndonos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante y profundiza hasta partir los tuétanos. El caracusi lo quiere entender. Es la palabra de Dios y discierne los pensamientos, aún de lo que me voy a levantar y de lo cuando me vaya a bajar de aquí. Discierne todo la palabra de Dios. Es tremendo. Entonces, debemos dejar que la palabra nos haga crecer, que la palabra nos ilumine, que las palabras nos mantenga firmes. Es la única manera, irreprensibles, dice después. Así como Pablo les dijo a Timoteo también cuando les escribe las cartas allí,
les dice que deben, tanto el requisito para los diáconos como para los obispos, era estar irreprensibles. ¿Y saben qué? ¿Cuál es el espejo? La palabra. Usted se mira en la palabra y ahí se da cuenta. ¿Estoy o no estoy? ¿Estoy o no estoy en el camino? ¿Estoy o no estoy en lo que Dios está diciendo? Entonces, lo demás está de más. Cada uno de nosotros nos vemos. Cuarto, damos palabra de ánimo. Damos palabras de ánimo. El capítulo 4, y ya voy terminando, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, el versículo 18. Porque del 13 al 18 es el gran pasaje que lee siempre el pastor cuando va a un sepelio. Demos palabras de ánimo. ¿Saben dónde? Allí. Ahí, cuando vamos a la realidad, que todos vamos a morir y que todos nos vamos a convertir en tierra, en polvo. ¿Y saben qué? Les da palabra de ánimo. ¿Cómo? Diciendo, porque el Señor dice, no os entristezcáis. El Señor dice, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. El Señor dice que hemos pasado de un lugar o de una condición a otra. El Señor dice que fue a preparar morada para nosotros. Demos palabras de ánimo. El Señor dice que han salido de la aflicción. ¿Nadie piensa en esto? ¿Que el que se fue ya no sufre más? Y da todo un capítulo allí, toda una porción acerca de la venida del Señor. Y explica Pablo y dice, los que murieron, o durmieron mejor dicho, están durmiendo, dice, serán levantados primero. Y después nosotros los que hayamos quedado, los que estemos velando, esperando al Señor, dice, seremos levantados juntamente con Él. Y explica todo, que con voz de trompeta seremos avivados, despertados. En fin, explica todo. Dice, alentaos con estas palabras. Quiere decir que mientras esperamos al Señor, ¿qué hay que hacer? Alentarnos, alentarnos, alentarnos. Decirle, no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. Y el que no conoce al Señor y vive en temor y vive con temor a la muerte o no sabe cómo será eso, enseñarle para que venga a la luz. Y por último, dice, vivimos en santidad. ¿Qué hacemos mientras esperamos al Señor? El capítulo 5 nos dice lo siguiente. Vamos al capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es fiel, Él lo hará, Él lo hará. Ahora, Él lo hará, ¿qué cosa? ¿Me santificará? Sí, sí. Cuando nos apartamos para servir a Dios, eso es ser santo, no muerto, sino apartado del mal para Dios, para Dios. Porque hay muchos que son ascéticos, que se van a la montaña, pero no sirven a Dios. Solamente se purifican ellos, mente, el espíritu, el cuerpo, pero no para Dios. Santo significa eso, que es dedicado a Dios, dedicado a Él únicamente. Y Él está esperando que cada uno de nosotros nos apartemos para Él, nos apartemos de todo mal. Está para allá el mal, me vuelvo. Para allá iba antes, me vuelvo. Pablo habla muchísimo en sus cartas acerca de lo que éramos antes. Y Pedro dice que nos sacó de ese lugar, de esa posición, a su luz admirable. Fíjese, para terminar, quiero leerles el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba.
Miren si es actual la palabra de Dios. Miren si no es actual. ¿Hay necesidad que nos digan estas cosas? ¿Hay necesidad que nos digan Maranata? ¿Hay necesidad que nos digan tenés que dar gloria a Dios, tenés que servir, tenés que ser santo? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, nosotros escuchamos hoy, no estamos en tinieblas para que nos sorprenda, porque todos vosotros sois hijos de luz, usted y yo, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor, o sea, toda esta caparazón, todo esto, fe, amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Así que, hermanos queridos, el Señor viene, y el Señor viene pronto. Estemos sirviendo, estemos dando gloria a Dios, estamos creciendo, debemos estar creciendo, debemos dar palabras de aliento y debemos vivir en santidad.